Muy buenas tardes, esto es Noti 10. Bueno, ya sabe usted que esta campaña en contra de los libros gratuitos pues ha despertado en el país a favor y en contra algunas opiniones. La verdad es que, bueno, pues es un dato más de las campañas que todo lo que viene de la presidencia de la República pues van en contra de él. Veamos este video que desde el día de ayer se divulgó en la mañana y bueno, pues da una explicación un poco más amplia sobre esto de los libros gratuitos. Creo que el gobernador de Nuevo León habían dicho que también estaba en la idea de prohibir los libros. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque pues la autoridad federal tiene la obligación de entregar los libros y pues ahorita hay mucha gente que no ni siquiera los ha visto y ya tiene alguna opinión. Esto es lo que le voy a mostrar. Vamos a ver a la lingüista Gabriela Galos. Que hoy está disfrazado en los libros de educación. A ver. La Secretaría de Educación Pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria. Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Vamos a revisar si les parece un ejemplo. Claro que sí, veamos el ejemplo. Hay una lectura que se titula Los niños Mepa. Los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del tlapaneco, un idioma del estado de Guerrero, y se preguntan y discuten qué variante será mejor, si la de Acatepec o otro de Malinatepec. Y uno de ellos responde, las dos variantes valen igual. Y sí, efectivamente lo saluda el niño después que llega de gorra, el que dice que es castellano, que habla castellano, y les dice, buenos días, indios. Saben, revisas el libro completo y todos los de primer grado. De hecho, mañana haré video sobre eso. Y a mí también me llamó la atención ese texto en particular. Se me hizo curioso que dice, y el último es castellano, la discusión de qué variante será mejor y el saludo de buenos días, indios. Pero por sobre todas las cosas, lo que me sacó de onda fue que el discurso es muy similar al discurso infantil. No pude con la curiosidad y me puse a ver quién escribió ese pequeño cuento y vi que arriba a la derecha dice Erika Cabrera, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Me fui a la bibliografía para tener la fuente completa, busqué el libro en internet, lo descargué y eso fue lo que encontré. Es un libro de la SEP con recopilaciones de cuentos hechos por niños indígenas en nivel de primaria, en donde narran, y eso es lo importante, cómo suelen ser sus vidas cotidianas, qué es lo que ven todos los días y cuáles suelen ser sus juegos y adivinanzas. Y en efecto, en la página 32 está el cuento que nos concierne. Es un cuento escrito por una niña indígena. En el 2014, AMLO todavía ni era presidente. Aún no se hacían los cambios a los libros de texto. Literal es una niña narrando lo que ha oído, visto y vivido toda su vida. Es una visión que divide, es lo que busca hacer, dividir, discriminar, a separar, a radicalizar, a dividir. No, el cuento de esa niña no es una visión que busque dividir y discriminar. Es el cuento de una niña que retrata cómo ella y su comunidad han sido divididos y discriminados por los hispanohablantes. Cuando el cuento dice que el hispanohablante dijo buenos días, indios, no es porque la SEP esté tratando de hacer que así les llamemos a los indígenas. Es porque la niña que escribió el cuento así suele ser llamada. Cuando los niños indígenas se atreven a alzar la voz y decir que ellos hablan dos lenguas mientras que el hispanohablante solo una, es de nuevo la niña retratando lo que suele vivir su comunidad. Al final del cuento lo que la niña quiere es que el hispanohablante los entienda, que se disculpe por haberlos hecho a menos y que prometa que tomará en cuenta su lengua. Nuestros hijos están en riesgo. Y no por los nuevos libros de texto. Este cuento hecho hace casi 10 años lo que hace es retratar la realidad de una niña indígena. Una realidad que desde hace décadas está bañada por la discriminación, la separación y el desprecio. Yo me pregunto y le pregunto a todos los padres allá en casa, ¿en serio eso queremos que aprendan nuestros hijos desde primero de primaria? ¿Que aprendan que las comunidades indígenas son hechas a menos, ridiculizadas y discriminadas? Sí, yo sí quiero que nuestros hijos desde primero de primaria sepan eso, que vivimos en un mundo ya separado y lleno de discriminación, pero que siempre hay esperanza de que haya un cambio, que no podemos conformarnos con lo que ya hay. Hay otra forma de llamarlo más que educación comunista, y para donde se eche, ¿eh? Esta semana ese noticiero no ha hecho otra cosa más que decir que el peligro ya viene, que se acerca y que nos va a dividir, ideologizar, radicalizar
radicalizar y discriminar. Ese mundo ya existe desde que México es México. Y ya solo diré que no vengo a glorificar los libros de texto, tampoco a despreciarlos. Lo que vengo a decir es que los de noticieros te vieron mal, pero mal, llamándole imposición política a un cuento que escribió una niña indígena hace 10 años sobre cómo ella y su comunidad han sido tratados. Si me lo preguntan, es patético. Bueno, pues ya ven cómo en el programa este televisivo pues hablan mucho acerca de incluso del comunismo, de que quieren asustar a la gente con el petate del muerto, como decían por ahí. Pues ningún país en el mundo ha sido comunista nunca, jamás ha llegado a ese sistema social. Entonces eso de asustar a la gente con el comunismo lo hizo Estados Unidos en los años 80, 90, casi siempre. Ahora ya cambió, ahora asusta con el terrorismo, porque un país con miedo es un país más fácilmente manejable. Ese es el origen. Pero no sé qué quiere TV Azteca o toda esta gente que está con esa idea, hablando cosas que ni siquiera entienden y que ni siquiera saben. Les dieron instrucciones, a lo mejor Ricardo Salinas Pliego, el dueño, de poder estar criticando eso, pero fíjense quién sale perdiendo. Pues los propios conductores. Javier Alatorre, se burlaron de él en muchos países, se burlaron de él en Rusia, que dijeron comunismo. El comunismo, no existe el comunismo en ninguna parte del mundo. Los rusos son socialistas. Otros países como la China también son socialistas. El comunismo no se ha instaurado nunca en nuestro mundo. Aquí la campaña que tienen, bueno, pues es muy evidente, ¿no? Pero también no solo es eso, sino también pues están ahorita todos los del Tribunal Federal Electoral pues atacando también. Es el grupo que ya es muy conocido: Tribunal Estatal Federal, la Suprema Corte, todos los grupos, pues en México el poder económico que está detrás de todos ellos, junto con su candidata Xóchitl Gálvez, y pues están tratando de volver otra vez a apoderarse a la presidencia para pues, seguir haciendo lo mismo, ¿no? Lo que ya mucha gente sabe acerca de cómo robaron y saquearon al país. Tenemos otro video también, creo que es donde se habla acerca de cómo el tribunal dio una resolución y luego la cambia cuando se trata de otra persona. Primero, cuando la candidata en aquel entonces, Delfina Gómez, se quejó de violencia de género, pues dijeron que no había violencia de género, que la llamaron títere y no sé qué más cosas. Y ahora que López Obrador ha hablado acerca de Xóchitl Gálvez, que representa al grupo del poder económico en el país, pues le pusieron palabras en su boca. La realidad es que lo acusan de cosas que no dijo y ya lo justificó ahí. Sin embargo, el tribunal pues se ve mal, pero ya no les importa porque son cínicos. Veamos esto que describe las formas diversas del tribunal. Estos son los hechos. El Tribunal Electoral y la Comisión de Quejas del INE tergiversaron las palabras del presidente para poder ajustarlas a su veredicto de censurarlo. Y pues resulta que los medios de comunicación ya se sienten autorizados para manipular burdamente también las palabras del primer mandatario. No lo dijo, pero nosotros decimos que sí lo dijo. Así el Universal. Este periódico publica el 8 de agosto pasado que el presidente amenazó con desaforar a los jueces del Tribunal Electoral. Pero el presidente López Obrador declaró exactamente lo contrario el lunes pasado. El Universal publica en su portada: AMLO choca con el tribunal, amenaza con desafuero. Luego de que el INE ordenó al presidente no hablar de Xóchitl Gálvez, esta aseguró que sus palabras fueron alteradas y amenazó con desaforar
a los magistrados. Pero las palabras del mandatario de México fueron otras. Vamos a decirles qué dijo el presidente. Sí, se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Y bueno, eso dijo el mandatario y lo hizo nuevamente el Universal. Dice también el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador: imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen que en el Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca. Porque acusan de violencia política de género. ¡Violencia política de género! Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Esto es realmente grave. Hasta aquí el presidente. Y a pregunta expresa sobre si denunciará a los magistrados electorales, el mandatario respondió: pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí, podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sigue, porque entonces lo convertiría yo en mártires vivientes. No, nada más es informarle a la gente. Hasta aquí el presidente, pero el Universal ni siquiera publicó textuales sus palabras, solo las ajustó para golpear. Pero no nada más fue el Universal. Tenemos que decir que, por supuesto, Reforma también lo publicó, Infobae, Río 12, El Heraldo, La Clave Online, Político MX, y de la nota que publicó el Universal salieron todas estas notas. Bueno, aquí está la lámina con los dichos del presidente. Vamos con la siguiente, que este es un botón de muestra sobre el doble rasero del Tribunal Electoral. Esto, por último, les queremos compartir información para que formen su propio criterio sobre el doble rasero de las resoluciones del Tribunal Electoral sobre el tema de violencia política de género. Parece que sus resoluciones son a modo. Veamos el caso de Delfina Gómez, quien como candidata al gobierno del Estado de México en 2017 fue atacada por Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza, quienes la llamaron títere de Andrés Manuel López Obrador. Pero el Tribunal del Poder Judicial de la Federación resolvió que no eran expresiones que ofendieran su dignidad y por tanto no incurrían en violencia política de género, sino eran parte del debate político. Algo muy distinto sucedió en 2023 cuando el tribunal cambió su criterio, pues sin explicación alguna, y ahora pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases similares que no dijo. Vamos a ver este video. En 2017, durante el proceso electoral del Estado de México, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y Enrique Ochoa expresaron lo siguiente en contra de la maestra Delfina Gómez, entonces candidata a la gubernatura de la entidad. Hoy quieren a Delfina como títere de Higinio y de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México. Nosotros con firmeza y con contundencia les decimos, no lo vamos a permitir. Delfina se sirve con la cuchara grande, le sirve de Juanita López Obrador, pero no le sirve a tu familia, mucho menos al Estado de México. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero. Es terrible para el Estado de México que una alternativa política no pueda presentar candidatos que puedan hablar por sí mismos. En respuesta a la queja presentada en 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que dichas expresiones no constituían violencia política en razón de género, exponiendo algunos de los siguientes criterios. Las expresiones referidas se dan en el marco de una contienda electoral, dentro de la cual resulta admisible cuestionar la relación de la actora con quien preside su partido. Ello, aun cuando se usen adjetivos como el de títere, ya que ello está avalado por la libertad de expresión. Las frases no están dirigidas a Delfina Gómez Álvarez en su calidad de mujer, sino a partir de una supuesta relación de suprasubordinación.
De la interpretación gramatical de los términos, el tribunal responsable no observa que las expresiones títere o titiritero hagan alusión a una superioridad masculina o que con ellas se esté refiriendo a una aversión hacia las mujeres o a la denunciante. El pasado 3 de agosto, el Tribunal Electoral cambia su criterio sin tomar en cuenta sentencias similares y pretende sancionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por frases que no dijo. Bueno, hasta aquí Pues ahí ve usted que me dicen una cosa, después dicen otra. No es la primera vez que eso pasa, ¿eh? Cuando las elecciones de hace 2 años en Guerrero y en Michoacán, el tribunal tumbó a los candidatos. Tumbó a Macedonio en Guerrero y al doctor, no recuerdo su nombre ahorita, pero el de Michoacán. Eran los candidatos que iban a ganar, porque las encuestas sí lo determinaban. Pues el tribunal los quitó, ¿sabe por qué? Porque supuestamente habían subido en su propio Facebook pues propaganda que ellos valuaban en 16,000 pesos. Ridículamente, porque pues como si tú subes en tu propio Facebook van a evaluar lo que cuesta un anuncio o algo así. Total, los quitó como candidatos. Pero de nada les sirvió, porque como quiera ganaron. Como quiera ganó en Michoacán, Morena, y en Guerrero también. Pero pasó otra cosa. El INE fue el que hizo esto de tumbar a los candidatos de aquel entonces. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el tribunal le dijo al INE que esa sanción de tumbar a los candidatos era excesiva, que la cambiara. Entonces el INE no la cambió. El tribunal es autoridad superior que el INE, no la cambió. Y el INE ya no dijo nada, ni el tribunal tampoco. Entonces son, no sé, organismos que ya no tienen credibilidad ante la gente que pues, les interesa esto y que lo analiza, ¿no? En fin, así están las cosas ahorita. Los patos le tiran a las escopetas. O sea, los mentirosos le dicen a la gente honesta que trabaja, mentiroso. Y eso confunden a alguna gente que no está informada. Pero bueno, pues siguen así. La realidad es que esto se va a ver pues ya en las elecciones posteriores, que realmente pues estas personas no han logrado nada con todo lo que han dicho. Ya vio usted, como decía Ricardo Anaya y otro, no lo vamos a permitir. Pues ahí ganó Delfina Gómez, el Estado de México, el mayor estado que tiene pues una lista nominal electoral mayor que en todo el país. Es el laboratorio que le llaman. El que gana el Estado de México pues es el que ganaría la presidencia. Así se ha denominado siempre. Pues eso dijeron que lo iban a dejar, pero la gente votó de otra forma. Y con todos los miedos y todo que pasaba allá acá en Tamaulipas, también la gente votó en contra de esas personas. La gente ya los tiene identificados, ya sabe que son gente que estuvo robando al país, ya sabe que son delincuentes, ya sabe todo eso, como Cabeza de Vaca, como Anaya que anda huyendo, ya saben todo eso. Entonces esperemos ya en las elecciones que esto pues se defina. Le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través del Canal 30 y seguimos aquí en Noti 10 cada que hay algunas notas interesantes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Audio Jungle.